Gloria a Dios. Aleluya. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por que una vez más me permites poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por aquellos que se van a conectar, Padre, y aquellos que van a escuchar esta prédica en cualquier momento. Te doy muchas gracias, Padre, y te pido que seas tú, Señor, obrando en sus vidas y abriendo su entendimiento. Padre, háblanos al corazón, Padre. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos ese alimento, Padre, que nos hace falta al Espíritu, Señor, para poder crecer y para poder mantenernos. Por eso, en esta noche, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga a todos los que se van a conectar y los que van a ver este video. Quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y es una palabra que es de mucha utilidad para nosotros los cristianos. Es para todo el mundo, pero más a nosotros que estamos buscando la verdad del Señor, la verdad de la palabra del Señor. Y quiero compartir sobre lo que es la mentira. Fíjense que yo he estado siguiendo en estos últimos años el desarrollo de la política en los países, ¿verdad? En todos los países. Y me he dado cuenta que hemos llegado a una, ¿cómo le dijera? A un tiempo donde el Señor está exponiendo la verdad, hablando secularmente, ¿verdad? De lo que en el mundo. Nosotros, cuando yo crecí, por mucho tiempo ignoré tantas cosas que no se dan a conocer en los medios de comunicación, tantas cosas que ellos callan, y de esa manera es como nosotros, el pueblo, pues, de cada país estoy hablando porque esto es a nivel mundial, vivimos en una tremenda mentira, porque se nos había escondido la verdad. Y hoy que vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esto ha traído, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? Como la palabra ha profetizado, ¿verdad? Que en los últimos tiempos iba a haber una paz, va a haber un gobierno mundial que ahorita se está transformando y que más adelante va a traer esa paz que tanto anhelamos los habitantes de esta tierra, ¿verdad? Pero para que eso suceda, tiene que salir a la luz toda la mentira que se ha vivido por siglos, y que todos los gobiernos pasados encubrieron para manipular al pueblo, para explotarlo y para hacerse ricos unos cuantos. Esa era una injusticia y sigue siendo una injusticia en muchos países. Son muy pocos los países que tienen el privilegio, ¿verdad?, de recibir ayuda del gobierno. Muy pocos. Y yo he estado viendo cómo en México, ¿verdad?, con este presidente nuevo que vino, se ha podido conocer
muchas cosas que el pueblo ignoraba, muchas cosas que nosotros no sabíamos y que ahora nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo unos cuantos tenían el poder y se hacían ricos a costilla del pueblo y se hicieron ricos, millonarios. Y México está sufriendo una transformación tremenda. Y hay una lucha de poderes que se está peleando. Porque los que estaban en el poder no quieren dejar de hacer lo que estaban haciendo, de seguirse enriqueciendo, de seguir robándole al pueblo. Entonces, en estos tiempos, la gente despertó y ha despertado porque ha conocido la verdad. No por gusto, sino porque hoy conoce la verdad de todas las cosas que están pasando y que pasaban en el país anteriormente. Y eso es debido a que hay un presidente que es transparente en este tiempo. Un presidente que ama a la gente, al pueblo, cosa que antes nunca hubo. Todos los que llegaban solo querían enriquecerse y la gente no le importaba. Estaban llevando a este país casi a la esclavitud. Tenían los salarios más bajos a nivel mundial. Y pues ya no más faltaba que se volviera otra vez a la esclavitud, pero así como era antes. Y yo creo que por algunos lugares tal vez sí sucedió, donde a la gente se le ha obligado y se le ha exigido trabajar de más. Y me atrevo a decir que quizás algunos lugares han llegado hasta a golpear a la gente para que trabaje. Entonces ya era algo que era demasiado. Dice un dicho allá afuera que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Entonces el pueblo de México se cansó de tantas promesas y de tanta demagogia. Y hoy, con este presidente que tienen, ha resurgido la verdad. Y entonces están empezando a ser libres. Porque si nosotros debemos recordar, ¿verdad? Que el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Estoy hablando en lo secular, ¿verdad? Entonces, este modelo de trabajo, esta forma de trabajo que se está llevando a cabo en México, está siendo copiada por otros países. Se empiezan a agregar más países que quieren hacer lo mismo con sus pueblos. Y yo creo que cada vez que vengan reelecciones, el pueblo van a elegir a un buen candidato, ¿verdad? Para que lo saque de la pobreza extrema, como está pasando en México. Hoy hay mucha ayuda, mucho trabajo en el campo, se está invirtiendo en la educación, en la salud y en todos los ámbitos. Entonces los demás pueblos están viendo lo que está pasando en México y quieren lo mismo para sus países. Entonces, hoy en día ya contamos como con 5 países más que están empezando a trabajar de la misma manera que está trabajando el presidente de México. Y eso no es algo porque el presidente sea una eminencia, sino que solamente Dios le ha dado sabiduría y lo está usando para poder liberar a su pueblo, para que le haga justicia al pueblo. Antes
el pueblo de México siempre, como dije, siempre estuvo siendo oprimido. Hasta este sexenio que este presidente empezó a ayudar a la gente y a no abusar, a no reprimir al pueblo. Entonces, pero antes México era un país 100% idólatra. Y esa es la razón por la cual también el Señor había entregado o ha entregado a muchos países para que sean sometidos por otros países más grandes y sean robados. Cosa que estaba pasando en México, que todos los países venían y los saqueaban. Pero le doy gracias a Dios porque ha levantado un pueblo en México. Ha levantado un pueblo que ha decidido seguir al Señor. Ha decidido voltear su mirada a Jesucristo. Y el clamor de ellos y el clamor de todos los que nosotros, los cristianos, ¿verdad?, que habemos en todo el mundo, ha permitido que Dios le haga justicia a México. Entonces, estamos viendo un amanecer para México nuevo. Estamos viendo las misericordias de Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha quitado o está quitando todas las mentiras que se usaban en el pasado para someter a un pueblo. Hoy ha destapado todo. Y eso es motivo de contiendas, de choques entre la oposición y el gobierno. Porque la oposición son personas que son usadas por Satanás para someter a todo un pueblo. Yo hace mucho tiempo que había escuchado a una persona, un evangelista que hace muchos años, que él decía que había sido guardia de seguridad de uno de los presidentes de hace tiempo. Y él decía que en esa casa de la presidencia se hacían muchos rituales e invocaban a Satanás para poder tener el poder. Entonces, hace poquito, hace como unos 3 días, yo creo, cuando mucho, o 4 días, no más, que unos reporteros sacaron su reportaje, válgame la redundancia de la palabra, unas personas sacaron un reportaje sobre eso, ¿verdad? Donde ellos aseguran de todos los ritos satánicos que se hacen en las casas presidenciales, se hacían pues, no muy lejano en estos últimos presidentes que estuvieron, se hacían todos esos rituales satánicos, la hechicería. Entonces de esa forma es como ellos tenían controlado al pueblo, porque no debemos de nosotros de subestimar a Satanás, porque él tiene un poder, ¿verdad? Que el Dios le dio cuando él era el ángel que le llevaba la alabanza al Señor. Entonces, cuando fue destronado, que se encontró en rebelión y fue destronado del cielo, y él trae todo su poder todavía, pero un poder limitado, no mayor que el que el Señor tiene, y no mayor que el que el Señor nos da a ti y a mí, a los que somos cristianos, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros tenemos un poder grande dentro de nosotros. Al ser nosotros sellados con el Espíritu Santo, tenemos al mismo Dios habitando en nosotros. Entonces, para el enemigo se le hace difícil hacernos daño si Dios está con nosotros, ¿verdad? Solamente puede actuar cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros pecamos y decidimos alejarnos de Dios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Entonces Él aprovecha allí
Aprovecha que estamos distantes, no hay quien nos ayude, porque hemos contristado al Espíritu Santo. Entonces allí es cuando uno se ve en muchos apuros, ¿verdad? Muchos cristianos saben, todos los que se han apartado por un tiempo saben lo que a uno le pasa cuando uno se retira, porque se nos va la cobertura. Es como cuando un niño de unos 4 o 5 años se aleja mucho de los padres, ¿verdad? Corre mucho peligro. Corre peligro de que se lo lleven, se lo roben, que lo atropelle un carro. Corre peligro de muchas cosas. Pero cuando él está cerca de su papá, él está seguro. O cerca de la mamá. Y a nosotros nos pasa igual. Si estamos cerca del Señor, no debemos de tener temor de nada. Las mentiras de Satanás no nos hacen nada. Pero si nosotros no nos alejamos de Dios, pues estamos en un problema, ¿verdad? Así es como Dios está usando para traer el cambio que se va a venir. Yo creo que este presidente de México es uno de los que Dios está usando para dar el cambio. Mucha gente dice que él es cristiano, otros dicen que no, pero la realidad es que eso no importa. Dios, si lo va a usar, lo va a usar. Y si él es un cristiano, Dios y él lo saben. Y su testimonio tiene que dar, ¿verdad? Su espíritu le da testimonio. Pero este presidente ha traído mucha verdad, ha iluminado al pueblo, porque la verdad te ilumina y la mentira te pierde. Mire, había en Primera de Reyes, en el capítulo 22, el último capítulo, la palabra habla de 2 reyes. Uno era Josafat y el otro era Acab. Uno era el gobernador de Judá y el otro era del gobernador de Israel. Entonces, la palabra describe que Acab era un rey que no quería a los profetas. Los odiaba y les tenía miedo a los profetas de Dios. Él tenía muchos falsos profetas, como hoy en día hay muchos falsos profetas que engañan a la gente con mentiras, diciendo así dice Jehová, así dice el Señor, y el Señor no dice nada. Entonces este Acab tenía una mujer que era mala, una mujer que había mandado a matar muchos profetas de Dios. Y por eso el Señor iba a castigar a Acab. Acab quería recuperar una ciudad que los sirios tenían en su poder. Una ciudad que se llama, no sé si se llama hasta la vez, ¿verdad? Ramot de Galaad. Y cuando vino este otro gobernador de Judá, le propuso que fueran a pelear y a rescatar esa ciudad. Entonces, él empezó a consultar a los profetas si iban a ir o no. Y todos les decían, sube, que Dios te va a entregar en tus manos. Y todos así, sube. Y dice que reunió como 400 profetas y todos le profetizaron lo mismo,
que supiera que Dios le iba a entregar. Pero eran profetas diabólicos. Esos profetas eran falsos como los que hay hoy en día también. Que ellos quieren llevar a la gente a la maldad, a la destrucción. Y el otro gobernador, Josafat se llamaba, le dijo, ¿no hay algún profeta aquí de Jehová todavía aquí para consultar? Y le dijo él, sí hay uno todavía. Y él le dijo que lo mandaran a llamar. Pero dice, este nunca me profetiza bien, siempre me profetiza mal. No le calla, ¿verdad? Porque ¿a quién quiere que le digan la verdad? Nadie. Cuando uno está mal, no quiere uno que le digan la verdad. Hey, eso que estás haciendo está mal. Está terrible. Apártate de hacer eso. Entonces, todos queremos que nos hablen por nuestro lado, ¿verdad? Que nos digan, oh, sí está bien eso que estás haciendo, sí, aunque esté mal. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Cuando tú estás mal, te dicen que está bien. Así eso le dijeron a esos 400 profetas, le dijeron, sube, que Dios va a entregar, Jehová va a entregar en tus manos al rey, a esa ciudad, pues. Pero ellos mandó él a buscar al profeta que decía que había en la ciudad, pero antes, mire, le quiero leer esto para que vea cómo el Señor dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió, dice, un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto de espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, tus profetas, dice. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, el Señor, cuando uno persiste en la mentira, en alimentarse de mentiras, y no queremos escuchar la verdad, usa algún espíritu para que posea a profetas, pastores, algunos líderes, para que te digan la mentira y te convenzan de la mentira. Y eso hay que tener cuidado, porque muchas veces no queremos escuchar la verdad, queremos escuchar prédicas que nos traigan emociones, que nos digan que vamos a prosperar y que nos prometan muchas cosas. Pero no queremos que nos hablen de la santidad, no queremos que nos hablen, ¿verdad?, de la pureza que Dios necesita de nosotros. Entonces Dios usa estos espíritus para que creas la mentira. Porque cuando las personas persisten en escuchar las mentiras y se gozan en las mentiras, llega el tiempo en que el Señor mismo
les envía un espíritu de mentira para que le crean. Dice, quiero leerte aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 3. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esos son los espíritus que van a venir en el tiempo de la tribulación y que algunos ya están operando también, pero va a haber unos más fuertes, con más poder, que van a operar en ese tiempo. Por eso es que difícilmente mucha gente va a poder salvarse, porque van a creer a todo esto, porque van a hacer milagros tremendos. Dice, y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto ya en 2 de Tesalonicenses, confirmando lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Eso es lo que va a suceder en un futuro, aquellos que persistan en la mentira. Aquellos que están muy a gusto en las iglesias donde les hablan mentiras y no les dicen la verdad. No les hablan de la santidad, solamente de prosperidad. Entonces, nosotros tenemos que ser más astutos que la serpiente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el Señor, ¿verdad? En su palabra. Tenemos que tener discernimiento. Cuando nosotros vemos cosas que no están bien en una iglesia, no debemos dejar pasar por alto esas cosas, porque son avisos que el Espíritu Santo nos trae y nos redarguye y nos permite ver ciertas cosas que no van de acuerdo con la palabra, ciertas prácticas que se llevan a cabo en muchas iglesias. Ahora, hay otra escritura que dice en Salmos 58, dice, se apartaron, el versículo 3, los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Mira cómo la maldición llega al hombre desde que está en el vientre de su madre. Yo a veces, yo meditaba en esta palabra, pero leyendo muchos libros y oyendo algunos consejos, ¿verdad? Que hay en algunos videos que ponen por ahí, me di cuenta de que, de acuerdo a la ciencia, dicen que los niños, desde que están en el vientre de su madre, pueden escuchar todo lo que pasa, pueden oír todo. Y desde ahí los niños oyen cuando los padres están mintiendo, cuando la madre miente, cuando los hermanos mienten allí en la presencia, ¿verdad? Entonces los niños desde ahí aprenden y se hacen mentirosos. Los niños aprenden a gritar también. Si los padres son gritones, ellos también, cuando nacen y empiezan a crecer, empiezan a gritar desde niños.
Si la mamá es berrinchuda, los niños también hacen berrinches. Si la mamá le gusta adorar a Dios, los niños nacen y empiezan desde chiquito a buscar a Dios, a alabarlo. Yo no sé si nosotros, ¿verdad? Yo he visto muchos videos donde hay niños que están adorando a Dios porque lo han aprendido de los padres. Hay niños que predican a una edad bien temprana, apenas sí pueden hablar, pero eso lo han aprendido en el vientre de su madre y lo han puesto por práctica después que nacieron y pudieron hablar. Todas esas cosas son aprendidas, las bendiciones también se aprenden, pero también la maldición entra en los hijos. Así que por eso dice, se apartaron los impíos desde la matriz de su madre. Los impíos son aquellos que no quieren buscar a Dios. Pero es difícil, ¿verdad?, que la gente quiera venir a Dios, porque cuando uno les habla no quieren saber nada. Además, rehuyen encontrarse con nosotros. Ahora, la mentira tiene su origen. Y esa se dio allá en el cielo. Dios te bendiga, Evita. Tiene su origen en el cielo. Mira, el versículo 8 de Juan. El versículo 44, el capítulo 8 y versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay, dice, verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dice, y padre de toda mentira. Satanás es el padre de toda mentira. Desde que él se reveló allá en el cielo como un mentiroso, porque él se sublevó a muchos ángeles por medio de mentiras, ofreciéndoles muchas cosas que no él iba a poder cumplir. Y más tarde, el Señor lo trajo, lo confrontó, pues, y lo echó del cielo. Así es como él llegó a la tierra. Y ahora él es el príncipe de esta tierra. Por eso es que el mundo está perdido en la mentira. Está perdido. Porque él es el príncipe de este mundo. Nosotros los cristianos no somos de este mundo, somos peregrinos, dice la palabra. Estamos de paso. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos acomodarnos mucho, ni debemos acomodarnos mucho a este mundo, porque estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. Dice en otra escritura de el Salmo 8, dice, versículo 5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice. Aborrece, dice, a todos los que hacen iniquidad, dice. Destruirás a los que hablan mentira, dice. Al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. El Señor va a destruir a todos los que hacen mentira. Y nosotros debemos tener cuidado de salirnos de ese mundo de la mentira, porque nosotros todos venimos del mundo, ¿verdad? Donde nosotros nos crecimos en la mentira, ¿verdad? Y eso era una costumbre que teníamos, muy apegada.
porque no es fácil, ¿verdad?, dejar de mentir. Pero se puede, ¿verdad? Con la ayuda del Señor se puede. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituado a hacer el mal. Ves que uno venía habituado a hacer el mal. Todos los que conocemos hoy a Dios veníamos habituados. Solamente quizás los jovencitos que crecieron, nacieron en el Evangelio, no conocen mucho la maldad. Pero nosotros que nos convertimos ya grandes, pues sí, venimos de un mundo lleno de mentiras, donde no se practicaba casi la verdad porque no la teníamos. Así que esos hábitos se pueden ir eliminando poco a poco. Dice otra porción de la escritura, dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. No se fortalecieron para la verdad, dice, en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, o sea, con mentiras, falsedades, y todo compañero anda calumniando, dice. El Señor nos manda que nos guardemos de los hermanos, o sea, que no confiemos del 100%, sino que veamos su testimonio primero, que aprendamos a conocer a nuestros hermanos. Dice, y cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad. Dice, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Hay gente que tienen una costumbre más fuerte que otros, ¿verdad? Porque han vivido en la mentira todavía más a profundidad. Hay gente que es muy mentirosa, que se los inventa. Y hay gente que vienen de padres que fueron y son o fueron bien mentirosos. Entonces, toda esta gente que recibe a Cristo en su corazón tiene que desacostumbrarse de la mentira. Yo creo que todos tenemos que hacer eso, ¿verdad? Llega el tiempo porque estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que venía acostumbrado a decir muchas mentiras porque, ¿verdad? Uno dice un dicho que dice, el que no tranza no avanza. O sea, pero para transar tienes que decir mentiras. Decir mentiras al vos, las mentiras del marido a la esposa cuando no llega, cuando llega tarde, y de los hijos a los padres cuando llegan tarde. Hay un sinfín de mentiras que se dejan venir, ¿verdad? Y como uno viene habituado, acostumbrado, como dice el Señor, se acostumbraron. Por esa razón es que nosotros tenemos que tener cuidado con los que nosotros nos llevamos y convivimos. Dice, no, pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice.
No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. He aquí el Señor hablando a las personas que ya conocen a Cristo, aquellos que ya conocen la verdad, que han escuchado la palabra de Dios, pero que a veces fallamos o nos dejamos llevar por la mentira de algún pastor, de algún profeta. Si nosotros, el Señor nos manda que nosotros pesemos los espíritus, probemos los espíritus. Cuando alguien nos profetiza, cuando alguien predica algo que nos parezca un poco raro, hay que pesar o hay que probar los espíritus. Y probar los espíritus quiere decir que tienes que escudriñar el testimonio del que te está predicando. Tienes que ver cómo vive su vida él. Si es un hombre íntegro y entregado a Dios. No estoy diciendo que sea un hombre que no tenga errores. Todos tenemos errores. Todos luchamos para mejorar nuestras vidas día a día. Todos le fallamos a Dios en un momento dado. Decimos a veces mentiras que no queríamos decir a veces. Pero hay mentiras en las que Dios va a juzgar por la intención del corazón. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y he predicado esto, que hay veces uno tiene que decir una mentira para salvar a una persona o a uno mismo. Y a veces el enemigo nos acorrala con la mentira. Por eso nosotros tenemos que orarle al Señor cada vez que salimos y vamos a hacer trámites, vamos a hacer cualquier cosa al trabajo, pedirle al Señor que nos libre de que digamos mentira. Si vamos a ir a hacer algún trámite, Señor, no permitas que me pregunten esto, ni esto tampoco, porque voy a decir una mentira. Porque si digo la verdad me va a ir mal. Entonces ahí es donde Dios pesa nuestros corazones, escudriña la intención de nuestro corazón. Pero cuando nosotros lo hacemos para tomar ventaja, entonces allí es donde el Señor va a ver la intención del corazón, ¿verdad? Muchas veces tenemos que evitar decir la verdad. Muchas veces, por alguna razón o causa grande, ¿verdad? Sobre todo a la gente que vive acá sin papeles. Muchas veces son confrontados por la ley y a veces no pueden decir la verdad. Pero Dios sabe la intención de tu corazón, porque si tú dices la verdad muchas veces hasta te pueden deportar. Es como si alguien llega a una iglesia y lo va persiguiendo, la migra, y dice: permítame, me voy a esconder aquí, no deje, dígale que no vio nada usted. Y aunque sea un pastor, ¿verdad? Muchas veces pueden venir y decir: no vio a tal persona que se metió aquí, o que dicen que por aquí entró, tal vez que no lo vieron si se metió. Y el pastor dice: no, por aquí no he visto a nadie. Pero el pastor está diciendo una mentira de acuerdo a la intención de su corazón. Quiere él salvar a esa persona de que sea deportada, de que sea separada de su familia. Y eso Dios lo ve. No quiere decir que Dios siempre nos va a justificar la mentira, no. Simplemente Él conoce la intención de nuestro corazón.
Y por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El Señor dice que nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos esa unción que hay dentro de nosotros, que es la que nos ayuda a no mentir. Por eso el Señor dice que Él va a venir sobre todas los que hicieron el mal, con las mentiras. Aquella gente que te engañan, que te tiran las cartas y te engañan y te roban tu dinero. Aquellos que dicen que te van a curar en la hechicería y no te curan, pero sí te roban. Todo eso van a dar cuenta. Aquellos que engañan a las mujeres para adulterar con ellas, diciéndole a veces que no son casados y que están separados y que cualquier cosa, ¿verdad? Toda esa gente van a tener su parte. Todos los que dicen mentiras. Por eso dice, y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor, y seré pronto testigo contra los hechiceros, dice, contra los adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Eso es, ¿verdad? Como nosotros somos objeto de robo por muchos patrones que nos pagan una miseria y nos matan en los trabajos. Y esto se da mucho más todavía en otros países que no sea aquí en Estados Unidos, México, Centroamérica y todos los países de América, de Sudamérica, de Centroamérica, los países pobres, ¿verdad? Donde los ricos aprovechan de la gente. Quisieran tenerlos trabajando sin darles nada, pero los hacen trabajar pagándoles poquito y sin darles ningún beneficio. Pero esos van a tener su parte cuando el Señor venga y los llame a juicio. Dice otra palabra, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, dice. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que van a entrar. Todos los mentirosos, los borrachos, Ahorita vamos a leer otro versículo. Su parte es el agua de fuego. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice, mas los perros no entrarán. No, más los perros estarán fuera, dice, perdón. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estas personas van a estar fuera. El Señor dice que son felices y bienaventurados, bien bendecidos los que lavan su ropa, los que limpian su testimonio, los que dejan de hacer todo lo que hacían antes de conocer a Dios y se guardan para el Señor entre todos sus defectos, porque todos tenemos defectos y verdad y estamos en
en la lucha por guardarnos para el Señor, ¿verdad? Con tantas tentaciones que tenemos en nuestras vidas. Pero Dios nos ayuda a que nosotros lavemos nuestra ropa, o sea, que tengamos un testimonio íntegro, que no seamos señalados, ¿verdad? Mira, ahí viene ese que es cristiano, pero es bien mentiroso. Ahí viene ese que es cristiano, pero le gusta robar. Ahí viene ese que es cristiano, pero ¿qué será? Pero no vive lo que dice. La gente siempre nos está señalando a nosotros. Por eso nosotros debemos lavar nuestra ropa, debemos limpiarnos para el Señor, para tener las ropas limpias. No se trata de que no vayas a ir en chora a la iglesia, se trata de que tengas tu testimonio limpio. Por eso dice, los perros no estarán fuera, perdón. Los perros, la Biblia los describe a las personas que vinieron al Señor cuando estaban en sus delitos y pecados, y el Señor los limpió con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo limpió sus vestiduras. Pero después de un tiempo volvieron otra vez al fango, como la puerca que bañan y vuelve otra vez al fango. Y también dice la Biblia como el perro que vuelve otra vez al vómito. O sea, vuelve a hacer otra vez lo que era antes. A eso el Señor le llama perros. Y dice que ellos estarán fuera del reino de Dios. Y los hechiceros, dice, los fornicarios, los homicidas. Es importante que sepamos que los homicidas son aquellos que matan a una persona. Y nosotros creemos que solamente los que le quitan la vida a una persona son homicidas. No, el Señor dice que también los que odian a una persona ya la mataron, dice. Son homicidas. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos hayan hecho daño y amarlos. Si nosotros los odiábamos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el amor para poderlos amar, a pesar de lo que te hayan hecho. Porque en el reino de Dios ningún corazón con rencor o con odio puede entrar. Solamente un corazón limpio, dice el Señor en su palabra. Así que los idólatras también no van a entrar al reino del cielo. Mira cuánta gente hay idólatras que no quieren dejar la mentira, ¿verdad? Porque hay gente que se encargan de seguirles predicando la idolatría y se la disfrazan. Yo he oído muchos que tratan de disfrazar la idolatría y te dan versículos que no tienen que ver nada con eso. Y dicen, no, se defienden. Yo me encontré con una persona cuando recién me convertí, tenía como unos 3 meses yo creo, con un jovencito que defendía la idolatría, lo tenían bien traineado. Y yo en ese tiempo pues no le contesté mucho porque no sabía nada de las cosas de Dios, apenas iba empezando. Pero hoy que yo he aprendido un poquito más de la palabra, no sé mucho yo, pero lo poco que Dios me ha dado es lo que yo doy por gracia. Pero ese joven estaba muy preparado, o sea, todas las religiones se encargan de preparar gentes para atraer más gentes. Entonces a la gente le gusta la mentira. Entonces mucha gente sigue en la mentira. Y nosotros vemos iglesia como la luz del mundo. ¿Cuánta gente tienen? Pero viven en la pura mentira. Y aunque les haya resplandecido la verdad,
no reciben la verdad. Siguen creyéndolo. Así como yo les hablaba de la gente de que este gobierno hoy está sacando la verdad, ¿verdad? En México, de todo lo que hacían las empresas extranjeras, los que se hicieron ricos con el dinero del pueblo. Y hay mucha gente que todavía los apoya. Y eso es algo inaudito que uno no puede creer, ¿verdad? Y gente pobre. Porque tienen una mentalidad y una fortaleza mental que no es fácil de sacarlos de ahí. Le dicen, ¿te gusta cómo está trabajando este presidente? Sí. ¿Tienes ayuda? Sí, tengo ayuda. ¿Habías recibido esta ayuda antes? No. ¿Vas a votar por él? No. ¿Y por quién vas a votar? Por un partido, dice, ¿verdad? De la izquierda. Dice, ¿pero por qué vas a votar por ellos si tú sabes que ellos te han hecho mucho daño? A ti y a tu familia. ¿Por qué? Dice, porque ya estamos acostumbrados. Mis papás y mis abuelos votaron por ellos, dice, y nosotros seguimos votando por ellos. Así. Así también hay muchos cristianos, y bueno, que no sé si sean cristianos, ¿verdad? Pero mucha gente religiosa que no quieren salir de la mentira. Quieren seguir en la mentira, no quieren recibir la verdad. Por más que se les expliquen de diferentes formas. Escuchan a una persona que predica de eso y escuchan a otro y a otro, pero no reciben la palabra. Porque los han traineado y le han hecho esa fortaleza en sus mentes que no permiten recibir la verdad. Por eso es malo. Es bien malo las costumbres y las costumbres en las personas. Porque son fortalezas que se te hicieron y no fácil la vas a dejar. Cuando uno llega al cristianismo, uno aprende muchas cosas que la Biblia nos trae a luz acerca de la palabra y acerca de, por ejemplo, voy a hablar un poquito acerca de cuando uno pierde un familiar, ¿verdad? Que uno pues lo llora normal porque es un familiar, una persona que queremos y todo, lo vamos a extrañar y todo, pero y nosotros ya no podemos prenderles velas, porque hemos aprendido a través de la palabra que ellos, si murieron en Cristo, tienen esa luz. Se llevaron la luz de la esperanza, de la vida eterna y de la resurrección en el día del juicio. Ellos van a resucitar con Cristo. Ellos no necesitan ninguna vela. Pero como esas cosas están ligadas con el comercio y la idolatría, está ligada mucho al comercio, esos pelean a capa y espada. ¿Por qué? Porque si la gente deja de hacer eso, se acaba el negocio de esas cosas. Así como se les acaba el negocio a la gente que vende bebidas. Cuando alguien se convierte, ya deja de tomar. Y es un pleito con los negocios de bebida. Los que venden están en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia a la gente para que deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno. Entonces, mientras estemos en la mentira, siempre vamos a estar haciendo lo malo. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, empezamos a hacer lo bueno. Y gloria a Dios por eso. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Apeguémonos a la verdad, aunque nos duela. No es fácil recibir la verdad. Muchas veces no es fácil. Es más, hay veces que vas a perder dinero por decir la verdad. Yo les he platicado que cuando yo hace tiempo empezaba a ir a la iglesia, tendría yo como unos 3, 4 años en la iglesia, pero yo ya el Señor me había traído convicción de dejar la mentira.
Y un día me pegaron, no traía aseguranza y la persona que me golpeó, le dije yo que no traía aseguranza. Y me dijo, pues necesitamos que usted vengamos el mañana y vaya si mañana saca temprano la aseguranza, dice, y venimos aquí y figuramos el golpe, dice, tomó, aquí está todo, la seña y todo. Y así ya no tiene usted que pagarme nada, dice, me dijo él. Y yo le voy a pagar todo, el golpe de su carro, todo, para que lleve a sus niños al médico. Pero yo le dije, no, yo te voy a pagar, no necesito decir mentiras. Soy cristiano, le dije. Y me estuvo rogando, pero nunca me pudo convencer. Y quedó de acuerdo en que yo le pagara por partes. Cada quincena le pagaba y cada vez que yo cobrara le iba a dar una parte y así. Y él iba a mi casa y yo le daba pagos. Pues no hice tantos pagos porque después de 3 pagos le di, yo creo, cuando mucho. Y después llegó y me dijo, ya no me des ningún pago. Me dijo, yo lo voy a acabar de pagar. No te preocupes, me dijo. Me llevó una caja de jitomate. Él trabajaba en el campo, ese muchacho. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté y que alcance su vida. Y en las veces que me iba a cobrar, me llevaba siempre algo del campo. Así que perdí, claro que perdí, porque yo tuve que hacer, no todos los pagos, pero hice algunos cuantos. Y Dios respaldó mi fe en Él, porque yo le tuve confianza a Él. Y me bendijo, no cobrándome todo lo que tenía yo que gastar. Así que vale la pena guardarse para el Señor. No más a las mentiras. Sigamos la verdad. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves. Este domingo no voy a estar porque voy a estar ocupado en algo muy interesante. Bueno, para mí debo de estar ahí, pues, ¿verdad? Es un funeral que voy a estar de un familiar. Así que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Señor, y que seas tú obrando en las vidas de cada uno de aquellos que escucharon, que escuchen y que van a escuchar esta palabra. Bendícelos, Padre, y fortalécelos y dales sabiduría, Padre. Y también te pido por la sanidad de todos aquellos que están enfermos, Padre. Aquellos que no se sienten bien, Padre. En esta hora clamo, Señor, por mi esposa que no se siente bien en estos momentos, que tú la bendigas y que tú la sanes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y también te pido por mi hijo también, que está afectado también de salud, para que tú lo sanes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Visita a todos los enfermos, Padre, y sánalos, Señor. Y aquellos que están peleando con una enfermedad, Señor, que no tiene cura, haz milagros, Señor. Y alcanza su vida de todos aquellos que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Aleluya. Gloria a Dios.